Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Covarrubias Cruz. Pues voy a exponer el proyecto de investigación para estancias 2. El tema es uso de nanofluidos para el temple de aceros. El objetivo es efectuar una revisión bibliográfica referente al uso de nanofluidos utilizados en el tratamiento térmico de temple en aceros al carbón. Pues tenemos que los fundamentos teóricos. Tenemos como el concepto del acero. El acero es una aleación de hierro con una cantidad de carbón que puede variar entre 0,03% y 1,075% en peso de su composición, dependiendo del grado. El acero no es el mismo que el hierro, ya que ambos materiales no deben confundirse. El hierro es un metal relativamente duro y tenaz. La diferencia bueno, tiene una temperatura, un diámetro atómico de 2,48 Armstrong, una temperatura de fusión de 1535 grados centígrados y un punto de ebullición de 2740 grados centígrados. El acero conserva las características metálicas del hierro en estado puro, pero la adición de carbón y de otros elementos tanto metálicos como no metálicos mejora sus propiedades físicos, químicos, sobre todo su resistencia. Y pues aquí tenemos un ejemplo del diagrama del hierro-carbón, bueno, diagrama de fases del hierro-carbón, que está la astenita, la perlita, la ferrita, la cementita. Pues ahora vamos a hablar sobre la mecánica de los fluidos. La mecánica de los fluidos es parte de la física y como tal es una ciencia especializada en el estudio del comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento. La mecánica de los fluidos es una de las ramas de la mecánica de medios continuos que también encuentra su pertenencia en la física. Esta se encarga de estudiar el movimiento de los fluidos, sean estos gases líquidos o también las fuerzas que las generan. Para la mecánica de los fluidos también se pueden llevar algunas aplicaciones como es posible predecir el tiempo atmosférico, comprender la naturaleza de los vientos, entender los movimientos del mar, las olas, las corrientes, entre otras. Para el concepto de los fluidos, pues un fluido se denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas moléculas solo hay una fuerza de atracción débil, y un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles, y las paredes recipientes del el término engloba los líquidos y los gases. Por ejemplo, pues podemos ver que en nuestra vida diaria, pues el agua se esparce fácilmente en un recipiente, adoptando la forma de este en una vez que el agua esté vertida en él. Para la clasificación de los fluidos, tenemos que la clasificación depende de sus características físicas, es decir, se encuentra que los fluidos
se pueden clasificar de acuerdo al estado de la materia por el perfil de velocidad que pueden presentar, si es régimen estático o dinámico. Y pues primero tenemos que, de acuerdo con el estado de la materia, los fluidos se clasifican en gases y líquidos. Los gases se denominan gas al estado de agregación de la materia, lo cual bajo ciertas condiciones, la temperatura y presión, sus moléculas pues interactúan solo débilmente entre sí. Y los líquidos es un estado de agregación de la materia igual que forma altamente posible, en forma altamente incomprensible. Pues esto pues significa que su volumen es muy aproximadamente constante en un rango grado de presión. Y en segundo tenemos los fluidos ideales. Este es un fluido limitado de viscosidad. Es un es plenamente inconcebible para la naturaleza. Por consiguiente, no existe ningún fluido de esta clase como tal. Este criterio únicamente se usa para objetivos teóricos y de análisis. En tercero, tenemos los fluidos reales, que estos poseen una muy poca viscosidad y, y no son imaginarios como los fluidos ideales. La verdad es que se pueden manifestar en la naturaleza, por eso son reales. En cuarto, tenemos que de acuerdo a su viscosidad están los fluidos newtonianos y no newtonianos. Los fluidos newtonianos obedecen la ley de Newton. Se dice que un fluido es newtoniano si su viscosidad presenta una medida de la capacidad de un fluido para resistir el flujo y varía solamente su respuesta a los cambios de temperatura o presión. Y los no newtonianos, eso no obedece la ley de Newton, a diferencia de un líquido newtoniano que se comporta pues, como un líquido, un fluido no newtoniano, poseen las propiedades de un líquido y un sólido. Pues cualesquiera de estos pueden ser gases como los geles, cremas, sustancias espesas o fluidos biológicos. El quinto tenemos que, de acuerdo con su velocidad de flujo regido por el número de Reynolds, los fluidos pues, se pueden clasificar en laminar, que se caracterizan por obtener el movimiento de las partículas del fluido que se produce siguiendo trayectorias bastante regulares, separadas y perfectamente definidas, tanto la impresión de que se trata de láminas. El siguiente es transición. Estos no se sabe con exactitud qué tipo de fluido predomina más, ya que se comporta como un fluido laminar y turbulento. Es decir, se encuentra como por las placas laminares en conjunto de pequeñas irregularidades o tornillos en los mismos. Por eso recibe el nombre de transición. Y pues los turbulentos, este tipo de fluido pues, es más usado en la ingeniería, pues ya que en este tipo de fluidos las partículas se mueven en trayectorias erráticas. Pues ¿esto qué quiere decir? Pues que las trayectorias muy irregulares van en trayectorias muy irregulares sin seguir un orden establecido, ocasionando la transferencia de cantidad de movimiento de una porción de fluido a otra. Y pues el agua es, en esta imagen podemos ver que es agua. El agua es uno de los
de los fluidos reales. Y ahora vamos por las propiedades de los fluidos. En las propiedades de fluidos está la presión, que es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. La presión se ejerce sobre un fluido que se define como la fuerza que actúa sobre una superficie o área. La temperatura está relacionada con la cantidad de energía interna en un sistema termodinámico y es directamente proporcional a la energía cinética. La temperatura puede medirse mediante el registro de calor en el sistema cuando el sistema cede a un termómetro, en un termómetro, digo. La densidad, la densidad pues es una magnitud escalar. En general se mide en kilogramos por metro cúbico o en gramos por centímetro cúbico. Mide la cantidad de materia por volumen determinado en una sustancia y pues dependientemente del tamaño y de la masa. Y la fórmula de la densidad es P igual a masa sobre volumen. La viscosidad tenemos que es una propiedad de los fluidos equivalente por el concepto de espesor, que es esto que quiere decir que la resistencia que tienen ciertas sustancias pues para fluir y para sufrir deformaciones graduadas como producto de tensiones cortantes o tensiones de atracción. Y que la viscosidad efectiva del nanofluido aumenta la viscosidad efectiva aumenta la concentración de partículas y disminuye con el aumento de temperatura. Bueno, la unidad de viscosidad en el sistema internacional es kilogramos sobre metros sobre segundos. Pero es más frecuentemente su medición en centipounds, por lo que un pound equivale a un gramo sobre centímetros sobre segundo. Y pues un pulse pues es igual a 0,01 pulse. La tensión superficial se define como la fuerza crítica, no, se define como la fuerza que actúa sobre la superficie del líquido. En la tensión superficial tiene una influencia significativa en el proceso de ebullición, ya que con ella depende la salida de las burbujas y el equilibrio interfacial. Y pues aquí tenemos una imagen de cómo se efectuaría la presión, la fórmula y cómo se efectuaría aquí la presión de la fórmula de la presión. El calor específico es una cantidad de calor que en una unidad de una sustancia requiere para incrementar su temperatura en unidad. Y pues depende de las unidades usadas en las escalas para medir las temperaturas. La unidad de calor específica puede ser en calorías sobre gramos por o en grados centígrados o también puede ser en joules sobre kilogramos por calorías. Y pues el calor específico se representa con la letra C. Y pues terminamos las propiedades de los fluidos. Ahora vamos a los fluidos bases. En los fluidos bases están dos.
como son los fluidos de perforación, lodo o base de aceite. En este fluido, en este fluido base, la emulsión inversa o fluidos de perforación a base de aceite típicamente contienen sintéticos de diésel, oil o aceite mineral. Pues cuando la hidratación de las formaciones de arcilla es posible, los fluidos de perforación a base de aceite no son perjudiciales para el yacimiento. Que el punto de, bueno, la emulsión inversa puede ser formulada por utilizando una amplia variedad de aceites que deben tener como punto de anilina y punto de inflamación. El siguiente son los fluidos a base de agua. En esto pues, se han investigado que las propiedades termofísicas, como la conductividad térmica y la viscosidad de los nanofluidos a base de agua, experimentalmente por varios investigadores para varios nanofluidos, pues en esto el fluido base de agua consiste en una mezcla de sólidos, líquidos y químicos con agua, siendo la fase continua. También cuando se le agrega el agua de los productos pues, químicos orgánicos se les denominan lodos base agua. Y la mayor conductividad térmica del agua como fluido base se refleja con coeficientes de transferencia de calor. Ahora vamos a los conceptos de los nanofluidos. En los nanofluidos tenemos que son la solución compuesta de un nanomaterial, en el cual sus dimensiones principales sean menor a 100 nanómetros. El uso de nanofluidos es prometedor en muchas aplicaciones y el rendimiento de nanofluidos depende de la estabilidad y dispersión de las nanopartículas en el sistema. Nanofluido en presencia de transferencia de calor por fusión se presenta bajo el efecto de las fuerzas de Lorentz, en presencia de un campo magnético y la transferencia de calor, pues por fusión y el impacto de la adición de nanopartículas en las isotérmicas se vuelven insignificantes. Para la preparación de los nanofluidos, pues esto se prepara en sí, tienen dos pasos, que es, el primer paso es método de un solo paso, que estiman de Getzmann, Eastman, pues sugirió un método de condensación de vapor de un solo paso que se utiliza para preparar un nanofluido de cobre etilenglicol para limitar la aglomeración de nanopartículas. Y el segundo método es el método de dos pasos, que este es el procedimiento más utilizado para preparar nanofluidos. Los procesos químicos y físicos se utilizan para producir polvo seco de nanopartículas y polvo de partículas que se agregan al fluido base. El siguiente tenemos como a los movimiento browniano de nanopartículas. En este, el movimiento browniano de las nanopartículas a nivel molecular y nanoscala fue un mecanismo clave que rige el comportamiento térmico de las suspensiones de fluidos de nanopartículas. El movimiento aleatorio de las nanopartículas suspendidas en el fluido da como resultado colisiones continuas entre las
partículas y las moléculas de líquido en general. Líquido a granel, por lo que la transportación de energía directamente independiente a las nanopartículas. Y en el movimiento browniano pues, tenemos que las partículas se caracterizan por un movimiento irregular o puede que las partículas se muevan de forma independiente o que el movimiento es más activo en cuanto menor sea la viscosidad del fluido y mayor la temperatura. Al igual que tenemos como características humectantes en los nanofluidos, la, es que la presencia de nanopartículas afecta a la dispersión y la humectabilidad de los fluidos bases debido a las interacciones adicionales entre partículas y partículas sólidas o partículas fluidas. Dos fenómenos importantes para la mejora del comportamiento de humectación de los nanofluidos es que el primero es el ordenamiento sólido de nanopartículas en las proximidades de la región de contacto de las bases, de las de contacto de tres fases y el segundo es la deposición de nanopartículas durante la ebullición. Bueno, también tenemos que la conductividad térmica. En estas medidas experimentales, los nanofluidos se desvían de los modelos convencionales como el de Maxwell, Hamilton, el de Davis y Brueggemann, Lu y Lin. Los factores que controlan la conductividad térmica de los nanofluidos son la concentración del volumen de partículas, el material de las partículas, el tamaño de las partículas, la forma de las partículas del material del fluido base, la temperatura, el aditivo y la acidez. Y seguimos con el concepto del temple. El temple en metalurgia e ingeniería, es el proceso de baja temperatura en el enfriamiento térmico del acero, con el que se obtiene el equilibrio deseado entre la dureza y la tenacidad del producto determinado. El éxito del proceso de enfriamiento durante el tratamiento térmico industrial en el temple depende principalmente de las características de transferencia de calor del medio de enfriamiento. Pues el temple eh, es un tratamiento térmico que permite el aumento significativo de las propiedades mecánicas de los aceros. Tenemos como tensión del temple es que durante el temple de los aceros, su origen de tensiones se pueden llegar a jugar un papel importante en el tratamiento, dependiendo, pues, incluso originar distorsiones. Pueden originar distorsiones y generar grietas en la pieza templada. Las tensiones, pues, surgen a consecuencia de los fenómenos distintos, como son las tensiones técnicas o tensiones de cambio de fase. El ensayo de dureza, también tenemos como ensayo de dureza que permite evaluar las propiedades del material, tales como pues, su fuerza, su ductibilidad, su resistencia al desgaste. Y pues el concepto como tal para la templabilidad es que la capacidad de una aleación para transformarse en martensita durante un determinado temple depende de la composición química del acero. Pues de los factores que influyen en la templabilidad es que principalmente son los elementos aliados y el tamaño de grano. La dureza máxima depende del
contenido en carbono. Los elementos que más favorecen la templeabilidad pues, son en la penetración del temple, es, son principalmente el de magn- manganeso, el mobiliano y el cromo, aunque también hay otras como el silicio y entre otras. Y pues aquí tenemos un ejemplo de cómo es el porcentaje de aleación de los aceros, bueno, del factor de los aceros. Y pues en la templeabilidad pues se requiere un ens- ensayo YAMI. Para determinar la templeabilidad, pues el diámetro crítico de un acero se utiliza el ensayo YAMI. YAMI. Eh, pues el ensayo YAMI por templado final es un criterio usual de aceptación de un acero. Es si su curva YOMINI está comprendida en su banda de templevidad. El ensayo pues consiste en enfriar una probeta cilíndrica de 25 milímetros de diámetros y de 100 milímetros de longitud. Uno de los extremos con un chorro de agua después de haber introducido la pieza, pues al horno, pues a una temperatura superior a la austenita pues, correspondiente sus, y durante el tiempo determinado, pues la curva Yami representa los valores de dureza. Y pues ahora tenemos los resultados y discusión del proyecto. Pues tenemos que el acero concluimos, bueno, tenemos como resultados ya que el acero es la determinación que reciben las aleaciones de hierro y carbono. Al acero conserva las características metálicas del hierro en estado puro, pero también la adición del carbono, ¿no? Y pues un fluido en un medio que toma forma del recipiente que lo contiene. Las propiedades de un fluido son aquellas magnitudes físicas cuyos valores definen el estado de la que se encuentra. Sin embargo, bueno, para los fluidos bases es que son las nanopartículas están suspendidas en algún refrigerante líquido común como es el agua destilada, etilenglicol o el aceite o refrigerantes, etcétera. O bueno, entre otras. No, pero pues sin embargo, pues los fluidos convencionales empleados como transferencia de calor poseen bajas conductividades térmicas, ya que así como una transferencia de calor débil, porque esto es porque ello sugiere la necesidad del estudio y mejora de los fluidos que puede ser coloportadores con distintas técnicas. Pues los mecanismos empleados eh, para predecir el incremento de la conductividad térmica se pueden clasificar en dos categorías, que el primero son los mecanismos estáticos. Estos mecanismos estáticos o estructurales, pues son muy usados en el ámbito de la ingeniería. Son la capa líquida que el interfaz sólido, líquido y la dirección de partículas para formar una ruta de transporte térmico. Y el segundo es mecanismos dinámicos,
Los mecanismos dinámicos incluyen el movimiento de partículas brownianas y la convección en una fase fluida inducida por el anterior de la partícula browniana. Pues en este esquema, bueno, esta imagen es el tamaño de grano, que es importante también. La austenita de partida fija, el tamaño máximo de las placas de martensita, de tal manera que pues, su resistencia mecánica de la martensita depende de él también por un cierto grado. El tamaño de grano y la austenita según en una relación del tipo pues, Halley-Pex, algo así. Y pues así se ve. Ya por último, pues ya tenemos las conclusiones. Y pues concluimos como que que pues, en este proyecto fueron resultados interesantes, ya que acerca de los fluidos y nanofluidos por el cual se revisaron los tipos de nanofluidos, los métodos de preparación, su estabilidad de los fluidos, las investigaciones experimentales de nanofluidos, pues deben optimizarse con respecto a la estabilidad, técnica de preparación y, y convencionales empleados como transferencia de calor y que se debe de encontrar la proporción correcta de nanopartículas a un fluido base. Y pues, em, que el proyecto de investigación se me hizo pues, bastante interesante, ya que este análisis se estima fundamentalmente y contribuye al campo de investigación, ya que indica que para el coeficiente de transferencia de calor, en especial en situaciones prácticas, como la utilización de las nanopartículas, todos esos son muy importantes para la investigación. Y pues ya eso es todo. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Gracias por su atención. Aquí no, ¿no?